Bien, continuamos acá ahora con las medidas descriptivas. En las medidas descriptivas, las medidas estadísticas descriptivas, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar, como decíamos en el video anterior, letras minúsculas para referirnos al dato, al resultado del cálculo de la medida estadística. También debemos tener en cuenta que las medidas descriptivas pueden clasificarse en 4 tipos, que son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de forma y las medidas de posición o las medidas no centrales. Cuando nosotros hablamos de las medidas de tendencia central, y esto es bien importante, chicos, muy importante, que ustedes tomen en cuenta que el resultado del cálculo de una medida de tendencia central debe ser un valor comprendido entre el mínimo y el máximo del conjunto de datos. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es una estadística que tiende a ubicarse o a posicionarse en el centro de ese rango de medición. Si nosotros tenemos un conjunto de datos que se mueve o que tiene un rango de variabilidad entre el 5 y el 20, el 5 como mínimo y el 20 siendo el valor 20 el máximo, estas medidas de tendencia central van a tender a ubicarse entre estos dos valores, o inclusive puede ser el mínimo o puede ser el máximo en el caso de algunas medidas en particular. Y dependiendo de cómo sea la frecuencia de cada uno de estos datos. Lo que quiero que tomen en cuenta, tomen apunte, anoten, pónganlo en mayúscula y en color, es que la medida de tendencia central no puede ser un valor que salga de este rango. ¿Ok? Si nosotros tenemos como valor mínimo 5, la medida de tendencia central no puede ser un 3 o un 4 o un 0. La medida de tendencia central no podrá ser mayor que 20 si mi máximo es 20. Es decir, si ustedes calculan, ejemplo, una mediana que les da 23, siendo el máximo 20, algo está mal. Eso hay que tenerlo claro en el caso de las medidas de tendencia central, en donde la medida es un valor que va a estar dentro del conjunto de datos o va a corresponderse a los valores del conjunto de datos. La otra medida es las medidas de variabilidad, que se refieren van a referirse al grado de dispersión o van a medir el grado de dispersión en que se aleja, ¿verdad? La distancia en que se aleja cada uno de los datos con respecto a su centro, que por lo general el centro que se toma para la comparación, para medir esa distancia, es la media. Por sus propiedades matemáticas, es la preferida en las medidas de tendencia central. Las medidas de variabilidad, por lo tanto, van a comparar cada una de las observaciones con respecto a la media. De allí que la varianza y la desviación estándar son las medidas de variabilidad más importantes dentro de este grupo, siendo la desviación estándar la que utilizamos para efectos de interpretar cuánto es la variabilidad de los datos con respecto a su media. La otra medida son las medidas de forma que describen, por ejemplo, el grado de asimetría o el sesgo de la distribución y la kurtosis, que mide el grado de apuntamiento de la distribución de los datos. Entonces, en las medidas de formas analizaremos sesgo y kurtosis, en donde, de acuerdo a estas medidas, nosotros vamos a identificar una curva que es la más importante dentro del mundo de la estadística, que es la distribución o la curva normal, también conocida como la campana de Gauss. Las medidas de posición o las medidas no centrales son aquellas que permiten determinar valores a determinados niveles porcentuales de interés, también conocidos como percentiles o cuantiles.
¿sí? Entonces, los cuantiles pueden ser percentiles, cuartiles, deciles, quintiles, es decir, que son particiones en partes iguales de la población. Si queremos 4 partes, partir el conjunto de datos en 4 partes iguales, estaríamos hablando de los cuartiles, dejando 25% de los datos en cada segmento. Si hablamos de 5 partes, estaríamos hablando de quintiles, dejando 20% del conjunto de datos ordenados. Eso sí, es importante tener en cuenta que es el conjunto de datos ordenados y lo vamos partiendo o particionando en segmentos de medida de acuerdo al número de grupos que queremos segmentar. Bien, aquí una síntesis de lo que hemos estado señalando. Las medidas de tendencia central, las usuales, media, mediana, moda. Dentro de la media, la más común y conocida, la media aritmética o promedio, pero también tendremos la media ponderada, que es una media particular, la media geométrica y hay otras, ¿verdad? La mediana, que es una medida de centralización, que también es una medida de posición, puesto que es una medida que divide el conjunto de datos en 2 partes iguales. Y la moda, que es el valor que más se repite. Fíjense una cosa importante, porque no hay que relacionar esto con conceptos de la vida cotidiana, son conceptos que ya nosotros manejamos en nuestro lenguaje cotidiano. Si nosotros hablamos de la media aritmética y decimos, bueno, la media aritmética es un promedio, el promedio nosotros sabemos calcularlo ya, sabemos que es la suma de todos los datos entre el total de datos sumados, ¿verdad? Y la moda es otro concepto muy, muy común. Cuando nosotros decimos que algo está de moda, es lo que más se ve, lo que más se observa, lo que es más frecuente. Ese es el mismo concepto que nosotros aplicaremos aquí en estadística. En cuanto a las medidas de dispersión, tenemos, por ejemplo, el rango, que es la diferencia del máximo con respecto al mínimo, la desviación estándar y la varianza, lo que mencionábamos hace un rato, que nos va a dar esa medida de dispersión o de variabilidad de cada una de las observaciones con respecto a la media. En el caso de la varianza, ese valor es un promedio de desvíos, pero son desvíos al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado que nosotros obtenemos al final es una medida que tiene sus unidades elevadas al cuadrado. Así que la solución para efecto de la interpretación de las medidas de variabilidad es el cálculo de la raíz cuadrada de la varianza. Sacamos la raíz cuadrada de la varianza y obtenemos la desviación estándar, eliminando, vamos a decir, ese efecto del cuadrado. Por lo tanto, nos quedarían ya las unidades reales cuando generamos la desviación estándar. Así que por eso es que esta medida es la medida por excelencia en lo que se refiere a las medidas de dispersión y que va de la mano o se expresa siempre en conjunto con respecto a su medio. La otra medida es la del coeficiente de variación, que es una medida de variabilidad relativa. Esta hace una relación de la desviación estándar con respecto a la media multiplicada por 100. Así que expresa esa variabilidad en términos porcentuales. Y la medida de formas, como lo mencionamos hace un rato, kurtosis, sesgo o coeficiente de asimetría. Excel, por ejemplo, lo presenta como el coeficiente de asimetría y de hecho hay una función con el mismo nombre. Y las medidas no centrales, como lo mencionamos hace un ratito también, que usualmente son los cuartiles, muy comunes, quintiles, deciles, y los percentiles, que nos permiten obtener cualquier medida al uno, segmentando la población al 1%, ¿sí? En 100 partes iguales. Bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos con estas medidas de tendencia central y de dispersión? ¿Cómo nosotros las relacionamos?
Recuerden que la medida de tendencia central va a ser un valor que va a tender a posicionarse en el centro del conjunto de datos. Suponiendo que nosotros tenemos una plataforma en donde tenemos unidades que están distribuidas en esta forma. Podrían imaginarse un aula de clase. Y aquí los estudiantes, ¿verdad? Si nosotros lo vemos así, vamos a suponer que el centro es el profesor que está tratando de dar la clase y que todos le presten atención. Si nosotros vemos la distribución de los estudiantes, muestra una gran variabilidad o dispersión. Es decir, se alejan bastante del centro, de su centro. Si tenemos otra aula de clase en donde el centro que está marcado aquí mantiene sus unidades muy cercanas de él, esto lo que nos va a indicar que hay poca dispersión con respecto a ese punto y que en el caso de nosotros, al calcular la desviación estándar, que es nuestra medida de variabilidad y nuestro centro por excelencia es la media, pues nos va a indicar, en el caso de poca dispersión, una medida que va a ser bastante pequeña. Ahora, no podemos adjetivizar, fíjense, no podemos adjetivizar a simple vista una medida de variabilidad a menos que la comparemos con otros estudios sobre la misma variable en situaciones similares o parecidas, porque dependiendo las medidas de variabilidad dependen mucho de las unidades de medida de la observación. Podemos tener unidades de medida muy pequeñitas, milimétricas, como también podemos tener unidades de medida, por ejemplo, la altura de un árbol, que pueden ser tal vez 20 metros, 10 metros o más. O si hablamos de los salarios, podríamos estar hablando de salarios de 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 dólares. Esas medidas con respecto a su media nos van a dar varianzas muy grandes o nos van a dar desviaciones estándar muy grandes. Entonces, no podemos decir que es muy grande por el número en sí. Tendríamos que compararlo con otros estudios para ver realmente qué es lo que ocurre con estas medidas, porque ellas van a ser grandes por el mismo tipo de datos que nosotros estamos midiendo, o muy pequeñas por el tipo de datos que estamos midiendo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Bien, como decíamos, entonces, el tener o el contar con los cuatro tipos de medidas estadísticas, lo que nosotros vamos a hacer una descripción, un análisis integral de todas ellas para poder describir de la mejor manera nuestro conjunto de datos, el que sea que nosotros estemos analizando. Por lo tanto, nosotros podemos tener diferentes situaciones, como nosotros lo vemos aquí, que el conjunto de datos, varios conjuntos de datos, por ejemplo, pueden presentar una misma media. Yo podría tener dos grupos de estudiantes. De hecho, aquí en biología hay dos grupos de estudiantes, el grupo A y el grupo B, por decirlo así, o el grupo 1 y el grupo 2, en el tema de los laboratorios. Ambos grupos podrían generarme una misma media en las calificaciones, pero podría ser que un grupo tenga menor dispersión que el otro, a pesar de que tenga la misma media. Entonces el análisis sería cuál de los dos grupos fue mejor. Entonces tenemos que hacer ese análisis de forma integral. Podríamos tener lo contrario, que el grupo 1 tuvo el mismo nivel de dispersión que el grupo 2, pero con medias distintas. Entonces, ¿cuál de todos estos casos sería el ideal? Bueno, eso hay que analizarlo en el contexto de la variable que estemos estudiando, ¿verdad? En el momento. En cualquiera de los casos, ¿verdad? Se necesita evaluar la relación de la media y la medida de variabilidad. Es decir, que no podemos adjetivizar, como decíamos hace un rato, las medidas estadísticas por sí solas. Tenemos que analizarlas de forma integral con particularmente las de tendencia central con las medidas de variabilidad. Una medida que
que es muy útil para poder adjetivizar ese grado de dispersión de los datos con respecto a la media es el conocido coeficiente de variación. Esta es una medida de variabilidad que se mide en términos relativos, en términos porcentuales, y relaciona la desviación estándar entre la media y nos va a decir en cuánto los datos varían con respecto a su centro, multiplicado por 100. Ahora, hay diferentes autores que refieren a que una forma de decir o para adjetivizar que la variabilidad es pequeña es observando que este valor sea menor que el 15%. Esto indicaría poca variabilidad y de hecho en algunos estudios consideran este indicador como un indicador de la calidad de las medidas estadísticas que se originan a partir de los datos, siempre y cuando cumplan con este criterio. En caso contrario, pues es recomendable hacer una revisión de los datos, inclusive mirar si hay datos extremos, datos outliers, datos que se salen fuera de lo común y que podría estar afectando a las medidas de variabilidad. Aquí, para cerrar esta sesión, hablaremos un poco del teorema del límite central, que es uno de los teoremas sobre el cual muchos investigadores se apoyan cuando la distribución de la variable en la población no tiene una forma normal. La forma normal es la forma de la distribución con la forma de una campana, valga la redundancia. Si nosotros observamos la distribución de los datos que tiene una forma simétrica acampanada, entonces nosotros podemos decir que la distribución es normal. Sin embargo, no todas las variables tienen este comportamiento, no tienen esta distribución, que es una condición muy importante para muchos métodos estadísticos. Sin embargo, lo que nos dice el teorema del límite central es que si a pesar que la población no tiene una forma acampanada, en la estadística que estamos midiendo en la población, no tiene una forma acampanada, sí podemos tener la certeza que si la población es grande y la muestra es grande, lo suficientemente grande, en la medida en que aumenta el tamaño de la muestra, esa estadística poblacional se va a aproximar a una distribución normal, que es lo que nosotros buscamos. Por lo tanto, muchos investigadores lo que hacen es procurar una muestra lo más grande posible, dependiendo nuevamente del contexto en el cual se sitúa el estudio, porque trabajamos con poblaciones de seres vivos y hay que tener mucho cuidado con esto. Pero es uno de los teoremas más importantes que nos ayuda muchísimo a mirar este supuesto en algunas técnicas y métodos estadísticos. Así que concluimos esta segunda parte en este punto.